La primera de ellas pues fueron 24 horas en una bicicleta. La segunda fue la del límite 36, que ahí tuve que hacer 21 kilómetros de nado, 30 kilómetros en remo Conce, 18 horas de bicicleta, si me paraba al baño el crono se paraba, y acabar haciendo una maratón en cinta. La tercera fue la Quebrantamán, que fue hacer un Ironman el día de la Quebrantahuesos, en la piscina de Samiánigo, hice la Quebrantahuesos el día de la Quebrantahuesos, 5 horas antes de la salida, y acabé haciendo 48 kilómetros. ¿Cómo se prepara un Ironman? ¿Qué es un Ironman? Tú fíjate los volúmenes que tienes que entrenar para poder correr una maratón, pero después de haber metido 180 en bicicleta y los 180 después de estar nadando 4 kilómetros. Uno de los afanes era buscar un poco esos límites, ¿no? Hasta donde podía llegar mi cuerpo y sobre todo mi cabeza. Yo les dije al equipo de, oye, no tengo ninguna posibilidad de llegar porque me encuentro así. Es inviable. Yo tuve la sensación de que no. Yo dije, bueno, pues vamos a intentar llegar al 10, al 21. Bueno, y hubiera acabado y hubiera tenido que hacer 10 y los hubiera hecho. Bienvenidos una semana más a Zona de Rendimiento. Esta semana nos acompaña una figura de los deportes de ultrafondo. Toño Martí Ayala, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias primero por invitarme a este espacio, que la verdad que vengo con mucha ilusión. Es un verdadero placer tenerte aquí. Para los que no conocen a Toño, ¿quién es Toño Martí Ayala? Pues yo te diría que un deportista de base, un enamorado del deporte desde siempre y que me dedico profesionalmente pues desde los 28 años. Tengo ahora 63, que cumplí hace 15 días y sigo estando en el medio y lo estaré siempre hasta que físicamente no pueda. Luego vamos a entrar un poco más allá en tu recorrido, pero ¿cuáles han sido tus grandes éxitos como deportista? Bueno, como yo siempre me defino, como os he comentado, deportista de base, deportista popular, pues tuve el periplo de 10 años de ultrafondo, donde hice 4 pruebas de ultrafondo solidario, individualmente, en solitario, y bueno, aquello fue un antes y un después, tanto a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel personal. Hubo un cambio enorme porque fueron pruebas muy exigentes, física y mentalmente, pues tremendas. Y luego, pues, el apuntarte a todo tipo de carreras, desde triatlones, carreras de 10, carreras de media maratón, en fin, he hecho un poco de todo. Ahora, con la nueva moda que hay, en las carreras híbridas, pues estoy ahí metido en el circuito, tanto de Jairos como de DK, y bueno, apasionado. Y con magníficos resultados. Porque... Bueno, pues para lo que es mi categoría, pues la verdad que sí, contento. Pero yo siempre lo que digo, ¿no? A toda la gente que entreno, la gente que me sigue, la gente que tenemos ahí en el box, que las competiciones están muy bien, pero que lo importante al fin y al cabo es el día a día, el tener ahí algo focalizado y el día de la competición, bueno, pues ese pequeño examen que se queda para ti, nada más. Poco a poco profundizaremos en tu trayectoria porque iremos pasando un poco por el recorrido que has tenido, pero para nosotros es vital conocer de dónde viene Toño, de dónde nace esta figura, esta pasión por todo este deporte, porque son al final 30 y algo años ya de recorrido deportivo, que para nosotros es toda una trayectoria impresionante. Queremos saber de dónde nace todo esto. Pues yo ya desde pequeño me encantaba el deporte. Mi padre, que era una persona muy fan de los Juegos Olímpicos, pues allí, en los Juegos Olímpicos, el tema de natación que se empezaba, la primera semana es natación y luego atletismo, allí en mi casa se veía todo. Y esto desde muy joven. Yo vi nadar a Mar Espí, vi a Nadia Comaneci, y entonces esa cultura que había en mi casa a través de mi padre, pues yo la palpé. Y luego desde siempre me llamaba mucho la atención el tema de aguantar, ¿no? De cuánto era capaz de aguantar corriendo o haciendo determinadas actividades que hacía de crío. Entonces era una cosa que desde siempre pues que me ha encantado. Claro. Yo supongo que en toda esta... Hacemos una breve pausa en este pedazo de episodio para recordar una cosa que nos ayudaría un montón y que no cuesta nada, que es simplemente suscribiros y seguirnos en redes sociales. Si habéis llegado hasta aquí, es un momento, aquí abajo, suscribís y ya está. Compartir, comentar con vuestros amigos. Si te ha gustado el tema, darlo a conocer.
¿Sabes que solamente un 15% de los que nos ven están suscritos? No me lo puedo creer. Pues sí, es así. Así que nada, ¿Ya lo habéis hecho? adelante. Venga, seguimos con el vídeo. Trayectoria, has visto una evolución bestial del fitness, de la preparación Sí, física, claro. del deporte en general. ¿Qué estás viendo de cambios últimamente? ¿Qué es lo más drástico que has visto? Bueno, a mí ahora de cambio, una cosa que me emociona y que me encanta es pues, que es que ahora casi todo el mundo va a hacer deporte. O sea, es muy poca gente la que no acude a un gimnasio, la que no acude a un centro de entrenamiento personal o que se apunta a carreras o que hace atletismo. Es una cosa que a mí es lo que más me gusta, es el mayor cambio. Y luego, pues, el tema de la fuerza, que ha recobrado, valga la redundancia, una fuerza tremenda. Y bueno, pues todo el perfil ahora de nuevas actividades, las carreras híbridas, las carreras de obstáculos, en fin, el running social, el tema del running es una auténtica locura. Y bueno, sobre todo eso, que ahora casi todo el mundo está practicando algo. ¿Por qué crees que es este cambio? Bueno, yo creo que la gente se da cuenta de que al final el deporte es salud y ya no solamente es estética tener un cuerpo, se dan cuenta de que, bueno, que puede haber cabida absolutamente para todo, pues para salir y para estar saludable. Y la gente hoy en día está muy concienciada de que es un paso decisivo. Y lo más importante es las nuevas generaciones que esto ya lo están haciendo. Eso yo es lo que veo muy, muy, muy importante. Chavales jóvenes, donde yo voy a entrenar la fuerza, tienes de 16, 17 años, 3, 4 amigos que hacen su corrillo, su tertulia en la máquina, y eso es magnífico. ¿Nos puedes contar un poco más cómo fue ese periodo de 10 años de las carreras solidarias? Pues bueno, yo como os decía, de pequeño siempre había tenido esa curiosidad, ¿no? Y entonces fue 4 pruebas que monté yo solo, y uno de los afanes era buscar un poco esos límites, ¿no? Hasta dónde podía llegar mi cuerpo y sobre todo mi cabeza. Y bueno, y ya una vez ya que decidí hacerlo, pues dije, oye, este esfuerzo vamos a que tenga un fin, ¿no? Las 2 primeras las hice para Fundación Down y luego las 2 últimas las hice para la Fundación Alzheimer. La primera de ellas, como yo era monitor de spinning, que es donde empecé, pues fueron 24 horas en una bicicleta. Eso lo hice en el centro comercial Augusta. Fue la primer toque de piedra. Fue también una piedra de choque, pues porque, claro, 24 horas, tremendo. Y la segunda, esta ya fue, yo creo, la que me llevó a otro nivel, tanto personal como deportivo como mental, fue la del límite 36, que ahí tuve que hacer 21 kilómetros de nado, en honor al síndrome, al cromosoma 21, 30 kilómetros en remo concept, 18 horas de bicicleta, si me paraba al baño el crono no se paraba, y acabar haciendo una maratón en cinta. Todo esto, las 3 últimas parcelas deportivas en Gran Casa. Me costó 32 horas. Aquello fue... Pues a mí me parece una absoluta barbaridad. Es que yo estaba viendo, simplemente visualizando los números me estaba entrando... Sí, aquello fue... Bueno, en esta prueba si queréis luego ahondamos, porque fue de la marinera. La tercera fue la Quebrantamán, que fue hacer un Ironman el día de la Quebrantahuesos. Esa, digamos, fue la más fácil. Nadé en la piscina de Samiánigo, hice la Quebrantahuesos, el día de la Quebrantahuesos, 5 horas antes de la salida, y acabé haciendo 48 kilómetros en Samiánigo de running. Digamos, fue la más fácil porque había un contexto más favorable, que era estar al aire libre. Está bien que la audiencia empiece a tener contexto del tipo de perfil que tenemos hoy aquí sentado con nosotros en la mesa. Claro, y lo que hay detrás de todo lo que vaya a decirnos a partir de ahora, que ya, vamos, saben su piel perfectamente lo que conlleva. Sí. No solo lo que hay que hacer, sino lo que se siente al hacerlo. Lo que se siente, sí. Esa fue, digamos, la más fácil. La más fácil porque, lo que digo, el contexto del aire libre y todo esto, pues te cambia totalmente. Y la última fue donde nadaba mi hija en el Polideportivo San Agustín, y ahí hice una maratón en piscina de 25. También la hice para Alzheimer, que se llamaba la prueba 1668 porque eran los giros que había que hacer para hacer los 42 kilómetros en piscina de 25. Y aquí ya a nivel mental, pues... Esa prueba, la de 1668,
sí que es verdad que llegué ya con el bachiller hecho, con mucho aprendizaje. A priori podía ser la más dura, pero el bagaje que llevaba a nivel mental ya me ayudó a sacarla con nota. Pero claro, en nadar durante 12 horas 47 minutos con casi todos los sentidos anulados es muy complicado, porque raya para arriba, raya para abajo, 25 metros, vuelta, vuelta, vuelta. Ha sido durante 12 horas, aquello fue también... Y durante esas 12 horas, ¿realmente qué estás pensando? Pues bueno, a ver, llevamos también un trabajo muy fuerte a nivel psicológico y a nivel de entrenar la cabeza, porque, claro, tenía que estar lo más tranquilo posible. Y luego yo encima soy una persona también muy emocional, entonces todo eso lo tienes que dejar aparte, o sea, lo tienes que dejar totalmente a un lado, si no, aquello es complicado, tanto alegría como tristezas, como penas, o esto lo tienes que dejar porque estás metido en un medio que no es el natural. Entonces el trabajo fue enorme. De hecho, fijaros que yo estuve centrado, apartando todo esto a nivel emocional, los 42 kilómetros. En los últimos 8 largos, que eran los últimos 200, decidí entregarme a la grada, porque estaba aquel día pues, la piscina llena, sobre todo en los últimos 5.000, pues yo tuve la sensación de que no llegaba. Porque, claro, me emocioné tanto, o sea, fue un derrumbe tan bestial y los últimos 8 largos llegué a pensar de que no iba a llegar. Entonces es un trabajo muy importante el que hicimos, eso me llega a pasar en el kilómetro 25 y adiós. ¿Y se puede tener en la prueba algún tipo de dispositivo, pues audiolibro, música? Sí, pero yo no quise. Algo que... yo no fuiste quise. En crudo. Yo no quise porque lo que quería era, pues bueno, digamos, experimentar o sufrir esa soledad. Entonces, para mí me hubiera parecido un poco como doping tecnológico, ¿no? Y yo quería experimentar eso, esas 12 horas ahí metido. Que estamos tratando ya este tema, me parece muy interesante el meternos de lleno en lo importante que es la mente y la gestión emocional durante carreras y pruebas tan largas. ¿Qué se siente, ¿no? ¿Qué sentimiento tienes? Y si nos puedes explicar también las diferencias de lo que sentías en la piscina, que es más mecánico, ¿no? Es siempre el mismo fondo, el mismo viraje, es más repetitivo, ¿no? Que el poder ir por Sabiñánigo con la bicicleta. Claro, lo que os decía, Sabiñánigo con la bici, pues aquello fue un premio comparado con la segunda prueba, aquello fue de mal que lo pasé. Pues claro, me voy a la segunda prueba donde ahí fue el aprendizaje. Yo allí cuando termino de la bicicleta ya venía con 3 horas de crisis de ansiedad, ¿no? Quizás a lo mejor el estar cerrado, el que estaba en la plaza de Gran Casa, cantidad de gente que te ve, la presión de que estás solo, de que si abandonas la prueba aquello se acaba, el chiringuito se acaba. Entonces aquella presión, pues yo creo que me hizo pasarme un poco de vueltas y empecé a tener pequeñas crisis de ansiedad. Era una sensación de miedo. Ya no miedo a que me fuera a pasar algo, sino una sensación de miedo muy interna que no llegas a dominar. Y entonces lo pasé mal. Pero claro, me dije, intentas buscar un poco el convencerte a ti mismo de que aquello es un agente externo y que no va a pasar nada, pero el miedo está allí. Y yo cuando me monté en la cinta a correr, claro, después de 26 horas, una maratón en cinta, otra vez yo les dije al equipo, digo, oye, no tengo ninguna posibilidad de llegar porque me encuentro así, es inviable. O sea, lo de menos era que lloraba, que me venía la risa, que luego volvía a llorar, el miedo, sino que es que... Y al final, pues un kilómetro. Y lo que es la cabeza, pues dije, bueno, pues vamos a intentar llegar al 10, al 21. Bueno, y hubiera acabado y hubiera tenido que hacer 10 y los hubiera hecho. O sea, porque al final me despejé, pude salir a flote, pero fue una lucha interna, claro, impresionante. Eso es lo que os digo que me llevó a otro nivel, que a nivel personal y para la vida diaria, pues me ha ayudado mucho. Porque en carreras de este tipo,
¿cómo es de difícil separar realmente el pensamiento que es real? O sea, me refiero Sí. a ese pensamiento que de verdad me está pasando esto, No, pues que eso es muy difícil. o de la realidad que te estás generando. Es que eso es muy difícil porque yo lo que sentía en aquel momento era súper real. El miedo que sientes, miedo, pánico, que era miedo barra pánico, ¿eh? Entonces, dominar aquello es complicado. Lo que pasa es que yo pues, me dije, oye, tenemos que continuar. Y sí que es verdad que yo ya había hecho un trabajo de estos, vosotros como deportistas lo sabréis, un día que no tienes bueno a nivel mental, dices, oye, cojo la maleta, Claro. cojo la bolsa y me voy. Eso no lo hice nunca. Yo recuerdo un entreno ahí en la piscina de Ángel Santa María que tenía un 15.000 de nado y cuando llevaba 8.000, con un tema que llevaba laboral preocupado, claro, dentro del agua, dije, esto no lo aguanto y me salí. Y a lo que estaba duchándome dije, como no acabe este entreno, esto el día de la competición sale. Claro. Pues volví y me los hice, como pude. Yo no he abandonado nunca un entreno. Por tema mental, ¿eh? Lógicamente te viene un dolor de rodilla, un dolor de cadera y está en juego tu salud, evidentemente. Pero a nivel mental nunca. ¿Qué consejo le darías a esa persona que sobre todo le cuesta más coger esa disciplina o que le cuesta más luchar contra ese pensamiento de para, déjalo, hay partido de Champions, es mejor irte a casa y verlo? ¿O bueno, yo sobre todo que si al final estamos focalizados y tenemos claro que el camino que queremos seguir y lo que queremos conseguir, pues que la meta sea asumible y dentro de que esa meta sea asumible para hoy, para el ciclo que tenga de entrenamiento, pues se empieza y se acaba. No hay posibilidad de otra cosa. Claro. Para mí eso era... Bueno, a ver, aquel entreno me salí de la piscina. Pero... Claro, porque es fácil, me refiero a una persona que tiene muy interiorizada la disciplina de yo tengo que entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es fácil de verlo, pero para una persona que le cuesta más o que no ha practicado deporte en su vida, nos estará viendo y estará diciendo, bueno, es que lo que me están contando me pasa a mí de cada 3 días 2 posiblemente. Ya, bueno, pues yo lo que digo, sí que es importante, yo me doy cuenta que la gente se pone unas metas que no son reales. Que no son reales. Y entonces, claro, pues lógicamente, y pasa en todo, en volumen, en intensidad, pero bueno, ¿a dónde vas? Con este volumen o con esta intensidad que en este momento no te pertenece. Y entonces ahí está el problema. Pero si tú te metes, te asesoras bien, tienes a una persona al lado que te asesore y que te diga, no, mira, tu realidad en este momento es esta. Y esta sí que es asumible. Y a partir de aquí empezamos y acabamos. Entonces no hay ningún problema. Los problemas vienen cuando nos metemos en líos. De esta experiencia sacas un aprendizaje que luego ya aplicas en las siguientes carreras, los siguientes retos. ¿Qué aprendizaje sacaste en concreto y pudiste aplicar después? Bueno, lo comentaba aquí ahora Héctor, pues los mensajes estos reales y irreales, diferenciarlos y sobre todo creer mucho en ti y en lo que has hecho y saber que llegas a ese día de la salida con todos los deberes hechos y que tienes que ser conscientes que los problemas van a venir, sí o sí, y que los vas a tener que gestionar. Y para eso vienen pues, esos entrenamientos, ya no físicos, donde lo has pasado mal, has sabido aguantar, has sabido entrenar en unas condiciones que no eran óptimas a nivel mental, a nivel físico, con problemas personales, y has aguantado. Y entonces luego ya el día de, pues tiras de la biblioteca y dices, oye, acuérdate claro, que te fuiste al vestuario, te duchaste y volviste. Pues ahora esto es más fácil. claro. Aquí la frase de se compite como se entrena y se entrena como se compite, o sea, pasa a su estado máximo, ¿no? Total. Aprendes que la competición no va a ser fácil y los propios escenarios incluso que te generas en entrenamiento no son nada agradables. Claro, o sea, los días vosotros lo sabéis perfectamente, los nervios la propia competición, las dudas que todos tenemos, todos los deportistas, hasta los de Premium, Nadal, etcétera, etcétera, antes de salir a la cancha, todas las dudas, en si voy a ser capaz. Claro. A mí siempre me viene muy bien, por ejemplo, en este momento que estás comentando,
tener la confianza perfecta de haber tenido un bagaje de trabajo suficiente como para tener confianza en el trabajo realizado, y otra parte muy mecánica de no pienso, le doy al play, ejecuto, le doy al play, porque cuanto más pienses en una competición o te empiecen a entrar las dudas es cuando... Sí. Hombre, las dudas van a venir, lo único que no nos tienen que es atrapar, ¿no? Y para eso lo que comentas, Héctor, tienes que irte a saber lo que has hecho. Claro, si ya dices, madre mía, pero si es que no he hecho los deberes, pues entonces claro, prepárate, porque lo vas a pasar mal. Exacto. Mal se pasa pues porque hay momentos muy jodidos, pero si tienes todos los deberes hechos, pues tienes bastantes posibilidades de que las cosas salgan bien. Claro. Entrando ya un poco, vamos a entrar ya en materia del ultrafondo y pruebas de este tipo, ¿vale? Vamos a empezar con la Ironman. ¿Cómo es una Ironman? ¿Cómo se prepara una Ironman? ¿Qué es una Ironman? Bueno, el Ironman, esto sale en Hawái hace muchísimos años, no sé si fue en 1982, donde debieron competir 7-8 locos, y al final es la extensión, digamos, de la competición más larga del triatlón, ¿vale? Está el triatlón olímpico, que es lo que se compite en todas las olimpiadas, que son 1500, 40 en bici y 10 corriendo. El Ironman son 3,8 de nado, 180 en bicicleta y la maratón corriendo. Claro, ¿cómo se entrena esto? Pues claro, tú fíjate los volúmenes que tienes que entrenar para poder correr una maratón, pero después de haber metido 180 en bicicleta y los 180 después de estar nadando 4 kilómetros. Pues bueno, se entrena haciendo mucho volumen. Eso sobre todo, haciendo mucho volumen, y lógicamente pues nadie se apunta a un Ironman, a un loco. Tienes que pasar por el olímpico, tienes que pasar por el medio Ironman, y esto se pasa a lo largo de los años de aprendizaje y de mucho volumen. Un Ironman no lo puedes entrenar un año. Ha salido el Ironman, oye, me voy a apuntar. No, y tengo un año para hacerlo. Hay algún loco que lo hace, pero claro, luego pasan las cosas que pasan. ¿Qué duración tiene aproximadamente un Ironman? Pues bueno, a ver, si vamos a los de élite, están todos en el sub 8. Ahora creo que el récord está en 7:30 y algo, pero vámonos a lo real, ¿no? A lo humano. A lo humano. Una marca buenísima es estar debajo de las 10 horas. De las 9 horas ya de la marinera, 8 largas. Y para el popular, pues oye, salir, llegar y hacerlo lo mejor posible. Claro. ¿Sabes? Es que al final yo siempre lo que digo, ¿no? En una maratón, en una Jairos, pues vale, hemos competido 25.000, ¿cuántos élite había? 15. Y luego había 50 buenos, otros 100 bastante, y los demás montoneros somos. ¿Sabes? Que, claro. Hablamos de pruebas de duración de 1 hora y media, de 2 horas, luego otras de 8, de 9, como es el Ironman, y luego tenemos ultras de 24, incluso más, o series de competiciones de hacer un Ironman cada día durante una semana. Sí. ¿Se entrena igual y son exactamente las mismas demandas, pruebas de 2 horas de una maratón a estas ultradistancias? Lo que comentas, hacer un Ironman, hay una prueba que esta es en México, que esta es la DECA Ironman, que son 10 Ironmanes seguidos. Vale, pues claro, imagínate, no sé, siempre han días. Claro. Pues claro, el volumen, tema de trabajo, y a nivel articular, pues imagínate cómo se entrena eso. Pero llega un momento que el volumen, la capacidad que tenemos operativa a la semana, es que no entra todo el volumen necesario de trabajo como para poder alcanzar esas cifras. Claro, eso es inviable. Es inviable. ¿Cómo se entrena? Tú imagínate, yo por ejemplo, para las pruebas de ultrafondo, tanto la del 2006 como la última, la de natación, no pasé del 60%. O sea, en la maratón de acuática hice 25 kilómetros y a partir de ahí es todo terreno desconocido. Pecado. Es igual que una maratón. Una maratón tú no la entrenas, haces 30 kilómetros, la maratón la haces el día de. Claro. ¿Sabes? Es complicado. En esto, pues claro, es almacenar pruebas de estas tan frikis, tan bestiales, pues casi te tienes que dedicar ahí, o sea, tu vida tiene que estar todo el día dándole. Esto ya son pruebas muy extremas, ¿eh?
extremas ya un poco, ya se pasan un poco Claro. de la raya. Casi me quedaría con una trail de estas de 24 horas. Tienes que estar la Chamonix, por ejemplo, a la carrera Ultra Trail, que son 160 y pico kilómetros, tienes 44 horas para acabarla. ¿Y este tipo de pruebas las puede realizar cualquier persona o están llamados Sí, solo los elegidos? te tienes que clasificar en una prueba previa de Ultra Trail, pero Kilian Jornet pues, te hace 21 a 22 horas y el último que llega te hace 44. Pero el que te hace 44 es lo que digo yo de nuestro equipo, de los montoneros, o sea, del deportista popular. Si Kilian Jornet es capaz de hacer esa prueba De tirón, en 20 sin o dormir 22 ni horas, nada de nada. yo no me imagino el deportista promedio, Claro, porque claro, estamos hablando de Kilian Jornet, que es claro, la leyenda. es élite, de lo La que leyenda, comentamos exacto. en esta prueba, no sé si irán 8.000, 10.000, pues ¿cuántos Claro. son los elegidos a nivel de rendimiento élite? 30. Máximo, sí. Pero incluso yo voy a que no todo el mundo está preparado para hacer estas pruebas, incluso aunque se preparase, igual Claro, es capaz claro. de hacer De estas hecho, distancias. en la prueba esta de Chamonix, o sea, tienes que clasificarte, tú tienes que acreditar que has hecho pruebas intermedias para poder llegar allí. Porque puede suponer incluso un riesgo para la salud del Hombre, claro, deportista. date cuenta, el que hace 44 horas, pues imagínate. Estamos hablando ahora mismo de un sector, vamos, ultra minoritario Sí, y sí, total, extremadamente preparado y Sí. digamos que ya a un nivel casi, digamos, aunque no esté en la élite, pero sí que es una élite deportiva muy Total. alcanzable. Total. ¿Cómo se inicia este tipo de prácticas? ¿Cómo sería yo estoy en casa y decido empezar a las pruebas de ultrafondo? ¿Cómo sería ese paso a paso hasta llegar? Claro, primero para meterte en un mundo de esto, pues claro, te tiene que encantar. O sea, era un poco yo, pues la curiosidad que yo tenía de crío, pues tienes que tener ese afán. Y luego tienes que ir almacenando volumen año tras año, porque esto no se fabrica, o sea, prepararte una carrera de estas no la puedes hacer en un año. Tienes que ir fabricando poco a poco, adaptando el cuerpo, las articulaciones, todo, el volumen, saber cómo trabaja tu cabeza en los momentos complicados, porque a lo mejor pues, hacerte una carrera de 4 horas, pues no vas a tener ningún problema, o los problemas son más o menos mínimos, ¿no? Una carrera de 8, pues ya empezamos de 12 y ya cuando te vas a carreras de 24 horas, donde tienes el tema del dormir por medio, aquello ya, eso es otra historia, ¿eh? ¿Se duermen esas pruebas? No. Sí. Yo, por ejemplo, en la de límite de 36, que estuve 32 horas, no dormí. Y no tuve esa necesidad de dormir. Lo que pasa es que, claro, el sistema nervioso, imagínate. Claro. Porque también supongo que aquí entra el factor cafeína o el factor Todo. suplementación, que tú Claro. tienes que ir dosificando muy bien. Al final, gente que me acompañaba, gente que de esto sabe mucho, me decía, claro, date cuenta, es que llevas 32 horas más lo que yo, desde que empezaste la prueba, 40 horas sin dormir, el sistema nervioso, pues Claro. aquello se dispara. Y entonces vienen toda serie de bombas atómicas por todos Claro. los lados. Hasta completar 32 horas, ¿cuál ha sido la duración máxima de un entrenamiento? Es decir, bueno, pues claro, si para llegar a 32 horas mínimo tendré que entrenar una actividad durante 15, 20 horas. Claro. Yo lo que te decía, para esta de 32 horas hice mitad de prueba. O sea, en la de 10 hice 15 kilómetros en el remo, Claro. hice 9 horas en la bicicleta, hice media maratón. Y salí y dije, bueno, esto un poco también con la inocencia también, ¿no? Por mi parte, dije, bueno, esto está chupado. Salí perfecto, después de unas cuantas horas. De unas cuantas que me costó, creo que fueron 14 horas. Pero, claro, iba muy bien entrenado y dije, bueno, pues esto lo tengo... Esto va fácil. Esto lo voy a tener más fácil de lo que pensaba. Pues luego vinieron los problemas. Y claro, a mí cuando me dicen, bueno, hago una media maratón, y como he hecho una media maratón, pues es que una maratón es el doble. No. Una maratón es 10 veces una media maratón. Claro. Ese es el tema. Estas pruebas que tienen tal estrés mecánico, tal estrés metabólico, ¿cuál es el impacto en el cuerpo después de realizar las pruebas? Porque entiendo que no puedes hacer una competición cada semana de este No, estilo de claro. pruebas. La prueba de estas, sobre todo donde tenemos impacto y hay carrera, bueno, el tema de la natación, este hombro salió
casi 2 meses sin poder nadar, es fuerte. El impacto a nivel mecánico y a nivel articular es muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues trabajar la fuerza máxima, fuerza resistencia. A nivel articular es un trabajo muy, muy importante que es el que luego te va a salvar. Porque, digamos, en estas pruebas se va en una zona 2 baja y entonces, pues bueno, más o menos eso a nivel cardiovascular se aguanta. Los problemas vienen a nivel estructural del cuerpo y a nivel mental. A nivel cardio, más o menos, no tienes un problema importante. Y pasaste en todo este recorrido controles, puntos de control médicos, es decir, bueno, voy haciendo pruebas de esfuerzo, voy teniendo... Sí, ecocardiogramas, todo. Claro. Todo para llegar a asegurarme de que estaba todo ok. Estaba todo ok. Tanto antes como después. Claro. Como después. ¿Cuáles son los principales riesgos de las pruebas de ultrafondo? Yo te diría fundamentalmente no hacer, o sea, fundamental no hacer los deberes. O sea, presentarte a una prueba de estas sin haber hecho lo que tienes que hacer. Entonces te metes en unos riesgos tremendos. Primero a nivel articular, bestial. Nivel de cadera, nivel de rodillas, etcétera, etcétera. O sea, el mayor problema, te puedes hacer un desaguisado Lo principal, ya para siempre. Una buena preparación física, nivel Claro, de fuerza claro. para estar... Claro. Ese es el mayor riesgo, lo que te digo, porque a nivel cardio, pues bueno, vas en una zona 2 donde puedas ir más o menos cómodo. Claro. Entonces, pero sobre todo a nivel articular. Yo, por ejemplo, en la maratón suelo ver escenas que dices, madre mía, ¿a dónde van esta gente, no? Que ya van cojeando y les queda 12 kilómetros. La patología finisher, que por acabar me llevo por delante lo que caiga. Yo hace 2 años que vivo ahí en Diego Velázquez, entonces la maratón era... El último tramo subían Cuellar hacia arriba, hacia Torrero, que al final es un 3% de pendiente. Pues imagínate, pues ahí pasó una pareja que yo me llevé las manos a la cabeza porque ya iban arrastrados. Sobre todo él. Y les quedaba subir, bajar, pues madre mía. Estos iban camino de las 5 horas. Yo no sé si habrán vuelto a correr esos dos. Sí, ven con agujetas ese día. Porque es lo que dices tú. Sí, el síndrome de finisher. El síndrome de finisher, se lleva mucha persona por el medio. En cuanto a lesiones, en cuanto a problemas de todos los tipos. Y ese es el mayor riesgo. Es un error, mayor riesgo. Y para los que estáis preparados, ¿una mala alimentación o una temperatura mal regulada? El tema sobre todo de la alimentación. Claro. El tema de alimentación. No hacer una buena carga, no estar alimentándote cada determinado Eso es, tiempo. hablamos de alimentación durante la propia carrera. Claro. Yo, por ejemplo, ahí en las pruebas llega un momento que te desaparece el hambre, o sea, se bloquea el cuerpo y no tienes ninguna necesidad de comer. Claro. Y casi ni de beber, pero eso lo tienes que tener en cuenta. Claro. Entonces tienes que comer a la fuerza y tienes que beber a la fuerza. Y se dan casos de decir, no, que no me hace falta, que voy bien, que no tengo ningún problema, y te llega una deshidratación que ya la musculación ya te hace así, y eso ya no tiene vuelta. Y desde tu experiencia, de tu trayectoria tan amplia en este campo, ¿qué consejo le darías a esa persona que dice, bueno, estoy ahora mismo tocando medias maratones, quiero dar el salto a unas pruebas de ultrafondo o este tipo? ¿Qué consejo le darías a esta persona? Tener gente al lado que sepa un poco más que tú, que te va a dar buenos consejos, que tenga experiencia también. El tema de fuerza. O sea, vital, la estructura, la cimentación de la casa. Tiene que haber unas zapatas hormigón ahí armado para que luego el primer piso, segundo piso pueda salir hacia arriba sin ningún tipo de problema. Volumen en condiciones. Yo con los famosos rodajes de running o rodajes en la bicicleta, la gente no hace zona 2. Hacen rodajes de zona 1 hablando y... No, rodaje se puede poner por encima. Entonces un rodaje tanto en la bicicleta como en correr es que la gente no sabe correr despacio.
Entonces, Claro. hacer un volumen bien hecho, y la calidad, pues cuando toque y la ajusta. Claro. Y la ajusta. Que a la gente le gusta mucho el acelerador, entonces, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no soy un runner, vamos, rápido y tal, porque luego aparte pues, rodilla, cadera, Eso es. yo los rodajes los hago a 7 minutos el kilómetro, Yo sería de ese equipo también, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí. Y luego, pues, este sábado vamos con los chicos del box a hacer series ahí a la granja, pues bueno, pues me las haré a 4:15, que para mí ya es, ¿sabes? Un 1000 a 4:15, pues ya, para mí son palabras mayores, pero los rodajes son rodajes. Entonces, ese también es un problema, que la gente no hace buena base. Tienes que entrenar a ritmo de competición, no puedes entrenar un ritmo por encima porque piensas que puedes ir más rápido. Claro. Sobre todo es, pues, esta famosa que ahora todo el mundo habla, la zona 2, por respetarla. Y si tú te pones a correr, a poco que eches, es que te vas a zona 3 sin querer. No, si voy bien, sí, pero estás en zona 3. Claro. Y donde se trabajan las famosas ahora mitocondrias y tal, es en zona 2. Yo de eso ando bien porque durante 10 años Has vivido en zona 2. he vivido en zona 2. Es el hashtag de esta. Sí, en zona 2. Viviendo en zona 2. Viviendo en zona 2, sí, Eso sí. es. Entonces eso, claro, la cimentación que tengo es la hostia. ¿Y cuál sería el equipo mínimo que tienes que tener para empezar además del equipo técnico, me refiero, ¿qué tienes que disponer para estas pruebas? Bueno, yo sobre todo muchas ganas. Muchas ganas. Y luego, pues a nivel técnico, lo que te digo, el asesorarte con gente y lo que vayas a hacer, pues, en material acorde, sitio donde vayas a entrenar en condiciones, si puedes rodearte de gente que va a hacer lo mismo que tú, pues mejor. Pero sobre todo eso, ganas y rodearte, lo que he llamado yo siempre voces autorizadas. Yo tenía siempre gente que me intentaran llevar un poco, no la contraria, pero que opinaran cosas diferentes para que te hicieran dudar e intentar mejorar. Pues si no vas con tu verdad y si no tienes aquí a alguien al lado que te haga dudar y que tertulies para intercambiar, pues... Pero ese pues consejo mal. es para todo en la vida. Casi. Ese consejo es casi para todo en la vida. Claro, yo ya como soy ya Eso sí. vas avanzando en la edad, Qué pues te bueno. vas haciendo Muy bueno. pues un poco más sabio, ¿no? Yo, de hecho, pues por ejemplo, con mi socia, con Ana, estamos todo el día tertuliando y discutiendo. Tertuliar se les llama a negociar, ¿no? Sí, tertuliando, pues el tema de la Eso fuerza, es. el tema de esto, el tema de lo tal. Eso Yo he es. entrenado así, pues no, Claro. y tal. Pero Y es es muy lo bueno. único que te hace mejorar. Es muy bueno eso. Sí. Lo único que te hace mejorar. Tú, Toño, eres una persona autorizada para responder esta pregunta que siempre he tenido ganas de hacer y nunca he encontrado la persona correcta que hacerse. ¿Has realizado pruebas de triatlón, de los 3 medios, de bici, de running, de natación, tanto en conjunto como por separado? ¿Cuál es más dura? Pues, hombre, la individual, lógicamente, es la más dura. Pasa, por ejemplo, con el tema de Jairo. Yo he competido en individual, he competido en dúo, y en dúo te lo pasas bien. Aparte que ya la presión no es la misma. Eso ya, para empezar, el componente de presión cambia total. Entonces, lo bonito es compartir. Las pruebas individuales, yo creo que es otra disciplina. Y dentro de los medios, correr en montaña, la bicicleta, el agua, ¿qué es lo más demandante? Yo te diría, claro, el tema del agua. El tema del agua, tú date cuenta que ahí se anulan todos los sentidos. Y ahí el tema de factor, si no eres una persona del medio, Sí. pues entonces se complica más, porque el factor un poco miedo, un poco de... A mí me pasó, yo no he sido un nadador de cuna como lo era mi hija, que a los 3 años ya estaba nadando, nadó en clubs, campeonatos de España, en fin, era nadadora de cuna, no tiene nada que ver. Yo era nadador amateur, pero no tengo la técnica, no tengo el índice de flotación, ni lo podría tener una persona que empieza a nadar. Entonces es más complicado. Cuando no dominas un medio a nivel técnico, pues entonces es más complicado. Yo, cuando hacía los triatlones, lo que quería era salir cuanto antes del agua. De hecho, me dijeron, oye, y Fatih, ahora vas a hacer
En una piscina de 25 mejor, porque tengo la pared, vuelvo. Tengo la pared, seguridad. A mí nadar en aguas abiertas me daba mucho respeto, mucho miedo. Miedo que lo podías controlar, ¿vale? Que también era parte del entrenamiento. Claro. Yo me acuerdo en Bañolas, que hice ahí un medio Ironman, que ahí no se veía nada debajo. Entonces, es complicado. Yo decía, por favor, que se acabe esto cuanto antes. Quería salir Claro. de allí cuanto antes. Y claro, ahí tienes que dominar parte del entreno mental. Claro. Es que yo creo que también parte del éxito de una prueba de este tipo de fondo es controlar esos impulsos de si tengo que nadar hora y media, no estar dando saltos de impulsos de energía, sino ser lo más... Como un avión a 10.000 pies. Claro. Tratar de ser una... Si hay en el agua, en el medio que para ti sea más hostil, no guardas la tranquilidad, Claro. Eso es una bomba de relojería. Yo me llevaría a la cabeza todos los deberes que... Voy a ordenar en la cabeza todo lo que venga. Sí, sí. Yo en la piscina me sentí cómodo, Sí. porque no tenía la piscina para mí solo y luego la calle, o sea, no tenía nadie que me estorbara, veía el fondo, veía la pared, estaba en un punto de seguridad para mí. A nivel mental, dicen, joder, pero claro, aquí 1800 yo prefiero nadar en aguas abiertas. Pues yo no. A mí aguas abiertas lo pasaba. Para mí era un entreno mental durísimo, complicado. Has comentado que has hecho carreras de Aerox y de DK, pero con toda la humildad del mundo, tú has estado en mundiales de DK y de Aerox, con excelentes resultados. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la experiencia? Sí, bueno, para ir a un mundial tienes que ganar una prueba en tu categoría, y es lo que hice yo el año pasado, Valencia y Barcelona. ¿Tu categoría, perdón? 60-64. Categoría 60. Y entonces ahí se clasifica el primero de la categoría. Entonces ya con eso tienes pasaporte. Y nos tocó ir a Chicago. Y queríamos vivir la experiencia de ir a un mundial. Y luego me clasifiqué también para un mundial DECA y también dije, oye, tenemos que ir. Tenemos que ir. Y también la experiencia. Ahí en DECA me quedé tercero. En la DECA tienes 3 pruebas, la DECA Fit, DECA Mile y DECA Strong, que se diferencia. En una se corre 500, en otra 166 y en la otra son los ejercicios funcionales. Pues en la Strong me quedé el tercero y en la Fit me quedé el cuarto. Y en Jairo Chicago me quedé el noveno de 84. Bueno, gente muy fuerte. Claro. Para una persona que todavía no sabe lo que es el Aerox y está viviendo esta revolución, empieza a escuchar la palabra Aerox por todos los sitios, incluso la palabra DECA que estabas contando. ¿Puedes explicar lo que es el Aerox y en qué consiste? Bueno, Aerox es una prueba de las que ahora estamos llamando pruebas híbridas, que mezcla carrera con ejercicios funcionales. Esto salió en el 2017. Empezó pues, desde abajo y ahora, pues, bueno, este año se va a cerrar con 1.650.000 atletas que han participado en todo el circuito mundial. Tremendo. Y entonces son 8 kilómetros, pero después de cada kilómetro tú tienes que hacer un ejercicio funcional. El primero, siempre hay un denominador común, que es el kilómetro, y el primer funcional es esquiar, el segundo es empujar un carro con 150 kilos, en categoría Open, de chico, en chicas son 102, el tercero es arrastrar el carro, el cuarto son los burpees Bradian, que es hacia adelante, el quinto remo, 1000 metros de remo, el sexto farmer carry, que es con 2 kettlebell, el séptimo, que ya llega ya un poco bizco, son 100 zancadas con 20 kilos, 10 kilos, 30, según la categoría que estés, y terminas haciendo 100 bol. Lanzar 100 bol. Todo esto con tu kilómetro de carrera. Pruebas muy divertidas, pero que lógicamente hay que ir preparado. Pero que está creciendo exponencialmente en participantes. Muchísimo. ¿Qué es lo que tiene que está trayendo tantas personas? Bueno, pues a diferencia con otras actividades que digamos que el impacto técnico digamos que es mínimo. No tienes una dificultad técnica en los ejercicios funcionales. Esquiarás en el ergómetro de esquí mejor o peor, pero lo haces. No ahí tienes una dificultad técnica. Empujar un carro, lo harás mejor o peor, pero no es un ejercicio gimnástico, no es un ejercicio de halterofilia, por ejemplo, como tienes en otras disciplinas. Entonces la gente se aventura porque dice, oye, técnicamente me va a resultar cómodo hacerlo,
Pero claro, luego todo metido pues tiene también su cosa. Está bien, a mí me gusta mucho. Y la DECA es lo mismo que la Jairos, pero son 10, en vez de kilómetros, son de medio kilómetro y 10 ejercicios funcionales. Tiene mucho éxito. De hecho, bueno, pues ahora ahí en el blog nos hemos apuntado a Valencia, sacaron las entradas el día, bueno, hace de 3 semanas, 1 hora. 30.000 entradas. Volaron todas en el sí. momento. Está muy bien. A mí lo que más me gusta, pues que, bueno, pues que la gente está decidida a hacer deporte. La maratón de Valencia en un día, las 30 o 35.000 tickets están vendidos. Entrando así un poco más de lleno en el mundo Aerox, estamos al final, en la propia práctica, simplemente de visualizarlo, estamos combinando ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, fuerza, muchas combinaciones técnicas de pues, la transición de un tipo a otro de ejercicio. ¿Cómo se puede preparar esta prueba? ¿O cómo estamos? Fíjate, lo acabas de decir, un punto ahí súper importante, las transiciones. El tema de transiciones, Sí. que lleva mucho componente. Lleva el tema del running, lógicamente es la parte, no digo más importante, pero es lo que se repite más veces durante 8, que es el tema del kilómetro. Tenemos que tener una base sólida de running, no que corramos más o menos rápido, sino una base sólida, los rodajes, ser capaz de hacer rodajes buenos y de un cierto volumen, porque ahí vas a tener que correr 8 kilómetros, ¿vale? Tienes que trabajar la fuerza, porque Jairos es una prueba muy demandante, muy demandante del tren inferior, muchísimo. A lo que llevas el 80% de la carrera te quedan las 100 zancadas con 20, con 30 kilos, con 10 y las bol, y aquello es tremendo. O sea, tienes que hacer un trabajo de sentadilla, back squat, que sería, digamos, el Ave María, front, zancadas, thruster. Tienes que hacer un trabajo de fuerza muy importante para por lo menos disfrutar la carrera, porque como no vayas a esa carrera con un trabajo de base de fuerza importante y digas, va, esto es una tontería, pues claro, lo vas a pasar mal seguro, sobre todo en individual. ¿Y encontráis perfiles de gente que empieza en Aerox, bueno, pruebas híbridas, me da igual el formato, que vengan del mundo de la fuerza o que vengan del mundo de la resistencia? Pues mira, nosotros lo que nos estamos encontrando es mucha gente que no ha hecho casi nada, que bueno, pues a través del Instagram, de todas las redes sociales, el TikTok, ven aquello y quieren esto. Eso es lo que más. Fíjate que es una cosa un poco sorprendente. Ya un efecto llamada de increíble. Un deporte que se ha hecho popular, que veo interesante, que veo atractivo, ¿no? Exacto, que lo vea atractivo. Eso es a mí lo que más me choca. Y el sentimiento de pertenencia, ¿no? Al final la gente le gusta pertenecer a un grupo, a un squad, a un grupo de deportistas. Nosotros ahí en el boss al final, pues claro, que es lo que se crea, comunidad, vamos a entrenar juntos para esta competición, compartimos, etcétera, etcétera. Vayas en individual, en dúo, etcétera, etcétera. Luego el segundo grupo me vendría del tema del running, porque es el que más fácil se adapta a una Jairos. Un corredor se adapta antes, muchísimo antes, al tema de fuerza, que uno que viene de la fuerza, adaptarse al tema del running. De hecho, el tema de uno de fuerza no va a correr nunca como un buen corredor de running. Luego lo puede suplementar, con otra serie de cosas, las transiciones, el saber competir, el hacer una buena estrategia de carrera, que eso es complicado, muy difícil, yo aún sigo aprendiendo. Fíjate que tengo bagaje y experiencia y me ha pasado de todo. Claro. ¿Cuál sería la estrategia ideal o la que consideras tú ahora más óptima para hacer en Aerox? Yo, como os decía, he metido la pata. Fíjate que vengo de experiencia. Pues salir donde no tienes que salir. Porque claro, tú a lo que llegas a empujar el carro, que son en chicos 150 kilos categoría Open, has hecho un 1000 de skier y otro 1000 de running. Tú sales a un ritmo que no te pertenece, llegas al skier, llevas 5 minutos y te crees allí Sandokan de fuerte, otro kilómetro de carrera, oye, voy bien, a un ritmo que no es el tuyo, llegas al carro
y las luces se apagan. Como no dosifiques, es que me estoy visualizando la prueba y es que el que no dosifique sobreestima tu capacidad. Yo he metido la pata, o sea, que decir, he hecho carreras, digamos, de las 5 carreras que he hecho en individual, pues me pongo un aprobado en 2 y las otras fatal. En el Mundial de Chicago, pues bueno, llegaba en un estado de forma extraordinario, buenísimo, y bueno, pues las ansias de tal, pues el primer kilómetro salía a un ritmo que vamos, que no era el mío ni de lejos, pero yo iba volando. Iba volando. El esquier casi rompo la máquina, o sea, la adrenalina brutal. del arranque. El segundo 1000, increíble, el empuje de carro, el mejor tiempo que hice en el carro. O pico de lactato de... Todos los americanos diciendo este español. Hay lactato a tope y ahí dije, ala, Toño, ya puedes sacar ahí el tema de mental porque vas a sufrir como un perro. Porque el lactato, a nivel de los milimoles que se suele medir, ¿qué capacidad de milimoles puedes tener en una prueba de este tipo? O sea, es que tienes que tener muy alto, lactato muy alto. Yo, si me llegan a medir después de salir del carro, yo iba ya envenenado. Funde la máquina. Envenenado. Claro. Fue un error un poco, pues las ansias de que te ves bien, de que dices, joder, llego en el mejor estado de forma de mi vida, etcétera, etcétera. Y este año estuve en Toulouse y ahí hice una carrera que es que me lo pasé bien. Llegué al arco de llegada, que se sube en una rampa, oye, fenomenal, me lo pasé bien. Hice 30 segundos más de mi mejor marca, pero es que disfruté la carrera de principio a fin y dije, bueno, tengo un margen aquí ahora con esta estrategia bestial. En Chicago llegué a la rampa, no me tiré de cabeza porque no había agua. O sea, muy mal lo pasé. ¿Y cómo se entrena este tipo de prueba híbrida? ¿Se entrena por zonas distintas? O sea, un día preparo la carrera, otro día preparo las pruebas sueltas, individuales. ¿Voy combinando ambos mundos? ¿Juego con ese cansancio? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se prepara esta prueba? Te digo yo cómo lo hago, porque al final, que es un poco también estándar, luego también conocerse lo que te va bien, pero claro, tienes que entrenar una serie de cosas. Tienes que hacer un volumen de running, tienes que hacer una calidad de running, pero luego también tú tienes que hacer un running con las pruebas, combinarlas y el trabajo de fuerza. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, son 2 días de rodaje, esto de ver los pajaritos por el parque, que es mi entreno favorito. Pues no corro mucho porque la rodilla esta la tengo pues ya fatigada y estoy unos 50 minutos corriendo en zona 2, de verdad, a 7. Me hago un día de series, ¿vale? Que las puedo hacer en cinta o las puedo hacer en aire libre, en la pista, que es lo que más me gusta, y luego combino lo que llamamos un simulacro. Pues voy a correr, hoy por ejemplo lo que he hecho, voy a correr 500, me voy a ir al remo, voy a hacer 500, correr, esquiar, correr, zancadas, correr. Entonces hago como un pequeño simulacro, un 25% de la prueba, un 30%, porque claro, el tema de transición es muy importante, sales del carro, sales con las piernas así, pero claro, tienes que echar a correr. Y transicionar, entiendo yo, en estado de cansancio extremo. Claro, en fatiga, o sea, es lo que se llama el compromise running, que llaman los americanos, el correr comprometido, y tienes que saber correr con fatiga, salir del remo, que tiene al final flexión, extensión de cadera, pierna a saco, sales con las piernas así, llenas de sangre, tienes que salir a correr. Y eso lo tienes que entrenar. Lo tienes que entrenar. Y luego el tema de fuerza. El tema de fuerza, ¿no? 2 días de tren inferior a saco opaco, ¿vale? De sentadilla trasera o front o thruster, zancadas pesadas, etcétera, etcétera, porque la prueba es muy demandante. Muy demandante. ¿Cuáles serían los 4 o 5 básicos que recomendáis para...? Bueno, a nivel de fuerza, la sentadilla, el back squat, que es, digamos, el santo grial. El front, pues también tiene mucha transferencia, porque para el bol, para las zancadas. Y luego, pues bueno, trabajar la fuerza también específica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer zancadas? Pues vamos a hacer zancadas, pero también vamos a hacer zancadas con inestabilidad. No vamos a ir en una zona de confort, vamos a buscar zancadas que me desestabilice, búlgaras, de todo tipo.
Y el tema de fuerza, yo al final también lo he aprendido. Antes trabajaba mucho menos la fuerza. Y mi socia me decía, no, tienes que trabajar más la fuerza, la fuerza. Sí que es verdad que a lo mejor cuando tú empiezas, como que casi todo te vale, ¿no? Pero luego en el momento que tienes cierto nivel tienes que llevar una cierta estructura. Oye, hoy voy a hacer esto que me apetece, no, hoy vamos a hacer más volumen, hoy me toca hacer series de fuerza a mi 85%, vamos a meter series a 3 repeticiones, una vez que he llegado bien, he hecho 5 series de aproximación, etcétera, etcétera. Sí, trabajamos ahí un poco de todo. Tú que has vivido estas mejoras en la fuerza, ¿no? En tu rendimiento deportivo, nosotros entendemos la mejora de fuerza, es que puedes mover más kilos o que representa menos, ¿no? ¿Qué efectos tienen las pruebas híbridas, ¿no? Que en ese componente también aeróbico, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues es que correr, impacto. Y para empezar, o sea, que como no tengas un cuádriceps en condiciones, no tengas la rodilla bien estabilizada con toda la parte antagonista del cuádriceps, no tengas un glúteo fuerte, etcétera, etcétera, pues el tema de carrera. ¿Esto es por prevención de lesiones o porque estás más preparado y...? Prevención de lesiones, ¿vale? Pero ser mucho más eficiente en la carrera. O sea, si tú la pierna la tienes fuerte y haces sentadillas, nosotros hay hay gente que tenemos que es muy de running, bueno, el tema de la fuerza. Mira, es que si haces fuerza te vas a ir a otra división. Y ya, ¿no? Dicen, joder, ¿cuánto tiempo he perdido por no hacer esto? El tema de la fuerza te lleva a otro nivel. Tu zona 2 va a estar más arriba. Claro. Al final, claro, la pisada, el pie entra. Si tú el tobillo lo tienes fuerte, no, es que al tobillo yo no le doy ninguna importancia, pero ¿con qué entras? Planta del pie, el tobillo. Si el tobillo no es reactivo, la pisada no es reactiva, no te sale con fuerza. Y eso al final, técnica, pero mucho viene del tema de fuerza. En todas las palancas, el tobillo, la rodilla, la cadera, el glúteo, el gran desconocido. Eso es. Andar en retroversión, que los corredores lo olvidan. Claro. Y cuando te acercas a esas pruebas finales, ¿no? El lanzamiento de balón o esas farmer walker, ¿qué sientes cuando has mejorado a nivel de fuerza? ¿Menos fatiga? ¿Que te cuesta menos? Claro, que te cuesta menos. Siempre llegas a decir qué es lo que me voy a encontrar. Porque a las zancadas llegas ya pues, con 6 estaciones, sus 6 kilómetros, sus 6 estaciones funcionales, y digamos que la prueba donde se gana o se pierde contra ti mismo, contra tu tiempo, es en esos últimos 20 minutos. Los 2 últimos running, las zancadas y los bolos. Primero, a ver qué es lo que te encuentras. ¿Vale? Si ya vienes con un bagaje y dices, he hecho la fuerza, he hecho todos los deberes, llegas con mucha seguridad. ¿Vale? Pero aun con todo, a ver cómo te responde el cuerpo. Ya en las primeras 4 zancadas ya te das cuenta. Entonces ya cuando sientes que la pierna te responde, que bajas y que sales con fuerza, pues es un alivio. Yo es que como entiendo este tipo de pruebas es voy a ponerme lo más fuerte posible y voy a entrenar lo más posible este tipo de transiciones, fuerza, tipos de ejercicio distinto para que me suponga el menor esfuerzo posible dentro de la prueba y cardiovascularmente sea capaz de aguantar el máximo tiempo. Claro. Es así de sencillo, como lo dices, lo que pasa que a todos nos lleva un aprendizaje, porque al final el banco de pruebas es tu cuerpo y tienes que ir viendo pues que este ritmo no es el que te pertenece, que tienes que bajar un poco. Yo, por ejemplo, a mí se me da muy bien el skier y el remo. Entonces yo cuando llegaba en todas las pruebas he ido poco menos que a romper las máquinas. Oye, como es lo fuerte mío, entro. Error. Entonces ahora en Toulouse llegué al skier tranquilo, entre comillas, tranquilo. En vez de ir a un 90 que iba a llevar un ritmo, pues yo voy al skier ahí tranquilo. Es mi punto fuerte, pues aquí voy a descansar. En el remo lo mismo, se me da muy bien, pues quieto, parado ahí. Y luego hay que salir a correr, vas a salir con las piernas, ganas a lo mejor 15 segundos en el remo, si vas zumbándole, y luego pierdes 45 en la siguiente carrera. Entonces es que lleva muchos componentes, como ahí al final son 16 transiciones las que tienes, 15. Entonces
Y cada transición es diferente. No es lo mismo como las sensaciones cuando sales del skier a cuando sales de empujar el carro o de traccionar el carro. No tiene nada que ver. De los burpees igual, sales con el pulso arriba. Entonces, todo lleva... Claro. A mí me gusta porque lleva mucho aprendizaje. Y aún estoy ahí aprendiendo. Tú también, como al final, como empresario y como persona que ha fundado una cadena de estos tipos de centros, también estás viendo un sector de la población menos accesible al deporte, que son las personas mayores, personas que de una edad más avanzada. ¿Qué recomendaciones les dirías para empezar a estas prácticas? Bueno, nosotros, lo comentábamos antes, tenemos cantidad de gente que viene con 40, 45 años, pues típicos papás y mamás pues que están entregados a la familia y llevan 15 o 20 años que llevan sin hacer ejercicio, por lo cual su estado de forma, como dicen ellos, cero, porque si fuera cero estarías muerto, lo que les digo, pero un estado de forma muy bajo. Entonces, primero, venir sin ningún tipo de miedo, absolutamente para nada, vienes a un sitio indicado donde te vamos a ayudar y donde no te vamos a meter en ningún lío. Que eso para nosotros es lo más importante, que el cliente sienta que no le vamos a meter ningún lío, que no va a salir por la puerta y nos va a decir, escucharme, ya no me veis más. Eso es la parte más importante, los comienzos que sean dulces, que vayas a un sitio donde te traten bien y que sepan que llevas 15 años sin hacer nada y que pues, el primer día, los primeros días tienen que ser lo que tienen que ser, porque llevas 15 años sin hacer nada. Porque para esa persona que tiene muy poquito tiempo, tiene una familia por delante que mantener o tiene que estar encima de un montón de personas para ello, trabajo, su día a día que le arrastra, ¿cabe este tipo de práctica dentro de estas personas? Claro. Nosotros en nuestro box, que es un box de cross-training y gyros, que somos centro oficial para todo el mundo. Lo que pasa que, lógicamente, tú, según tu historia, pues el primer día vas a poder hacer 6, 7 o hacer 0,5. Nosotros les decimos, mira, hoy vas a hacer el 10%. ¿El 10% nada más? Digo, sí, el 10%. Simplemente que veas el ambiente, que veas que aquí hay gente normal como tú y vas a hacer un 10% de volumen y un 20% de intensidad. Y yo supongo que esa satisfacción de ir viendo a esa persona cómo va poco a poco, bueno, escaloncito a escaloncito, eso tiene que ser impresionante, ¿no? Para nosotros no tiene precio. A nosotros es lo que más nos gusta. Porque, bueno, pues la persona que es capaz de correr a 4 las series y se pasa a 3:45, pues oye, pues bravo, genial. Pero a nosotros nos encanta esa persona que viene en un estado de forma muy bajo y que es capaz de engancharse y encima se convierte en una ilusión semanal de venir, entrenar y mejorar su salud. Ya no de ir a la competición, de mejorar su salud. Y eso a nosotros lo que más nos gusta. Hablando de salud, yo me siento en la obligación moral de hacerlo, de vender ahora el deporte salud. ¿Qué beneficios tiene el deporte y sobre todo qué beneficios tiene el practicarlo de forma regular o empezar a hacerlo, que mejor tarde que nunca, en este periodo de edad de los 40 a los 60 que te encuentras tú? Y podemos entrar también a hablar de lo que es la biológica, ¿no? Y la edad cronológica. ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo podemos convencer a la gente de que haga deporte? A nivel deporte, claro, la gente cuando viene a hacer deporte no sabe lo que hay al cabo de 2 meses de práctica habitual y constante. Si lo supieran y lo pudieran experimentar, dirían, escucha, que es que no pierdo nada de tiempo, ¿vale? La mejora es tremenda. Primero, contigo mismo, a nivel mental, gente que viene con dolores de espalda, porque la espalda duele, claro, si tú no ejercitas la musculación, pues la musculación se va. Entonces, la gente que no empieza a tener dolores, que se encuentra, no sabe por qué, mejor consigo misma en el día a día, con más energía, y no estamos hablando de tema de espejo, decir, oye, no, que eso ya es otra cosa, ¿vale? Hay que profundizar más, ahí entran ya más condicionantes, alimentación, etcétera, etcétera.
pero sobre todo el bienestar con uno mismo. Con uno mismo, el encontrarse bien, que no te duele el hombro, que empieza a desaparecer los problemas de cadera, el dolor de espalda, las piernas que antes no te sujetaban. Y nosotros vemos gente que llega con 40 años, ancianos, o sea, porque en estados muy, muy mal, la gente, y enseguida tienen un cambio, y lo digo, no a nivel de espejo, sino a nivel un poco de percepción, ellos, con su cuerpo. Eso es lo que más. Lo que pasa es que, claro, deporte, cantidad nos dicen, es que no me gusta, es que no te tiene que gustar, lo tienes que hacer. Por salud. Yo le digo, ¿quieres llegar como estoy yo? Pues tienes que ponerte las pilas. Tienes que ponerte las pilas. Y es que esto parte de que en tu lista de prioridades diarias es que el deporte y cuidarte a ti mismo debería estar en lo más alto de esta lista de prioridades. Claro, lo que pasa es que con el tema de deporte ya pensamos, no, competición, no. Claro, actividad física. Es que no, la gente no visualiza eso. Eso déjalo, que no te tienes que apuntar a ninguna carrera y tienes que hacer nada, Claro. que te tienes que ejercitar. Claro. Que te tienes que ejercitar, que tienes que mover el hombro. Eso es. Si no mueves el hombro, más que para coger el taxi o coger el colacao que tienes arriba, pues al final el hombro, la articulación, adiós. Eso es. Claro. La rodilla, ¿cómo no te va a doler la rodilla si no tienes masa muscular? Sí, sí. ¿Tú cómo te sientes? Porque a mí me dicen, no, que tienes 63 años. Yo conozco a gente de 63 años que no está en tu estado condicional. Tu día a día, o sea, respecto a, entiendo que familiares o compañeros que habrás tenido, ¿no? ¿Cómo podemos convencerles o cómo podemos explicar que la edad biológica no es exactamente la misma a la edad cronológica? No es lo mismo lo que dice el DNI de cómo estoy realmente. Yo para nada. Yo no sé en qué edad biológica me pondría, pero por debajo de 40. Por debajo de 40, seguro. Seguro. Y yo, sobre todo, lo que más me gusta es la fuente de energía que tengo, que es casi inagotable. Eso es lo que más, o sea, una capacidad, una energía tremenda. Me cuido, entreno. Sí que es verdad que ahora no entreno lo mismo que podía entrenar hace 10 años, entreno mejor, meto más fuerza de la que hacía antes y luego recupero también más y mejor. Atiendo pues, a todos los ejercicios auxiliares que tengo que hacer para mejorar, todos los ejercicios terapéuticos, por supuesto mi fisio, cada 15 días me duela o no me duela, y pierdo mucho tiempo. Es que la gente no es consciente realmente de estos pequeños hábitos que vas incorporando, de cómo un hábito te va llevando a otro buen hábito, de decir, bueno, si estoy empezando a andar, pues voy a empezar a hidratarme. Y si empiezo a ir a andar 3 días, pues voy a incorporar un día de fuerza, voy a incorporar un día de actividad un poco más así. Me está demandando comer un poquito mejor. Es que ya empiezas a entrar en una rueda en el que si empiezas a incorporar pequeñas piezas, es que te lleva a un camino que es... Yo lo que creo que luego la gente, a cantidad de... Cuando vienen allí, les decimos, yo creo que no eres consciente de que vas a envejecer. Claro. Y por aquí, mal. Desde luego, yo ahora puedo salir a la calle y me puede pasar de todo, ¿vale? Pero por lo menos no voy a meter más números de lotería. Voy a hacer mis deberes. Me voy a cuidar todo lo que pueda, cuerpo y mente. No solamente es entrenar, es también leer, en fin. ¿Y qué tipo de alimentación recomendarías a una persona ahora mismo de más de 60 años que está en un estado en el que, bueno, pues prácticamente no hace nada de deporte, está cuidando muy poquito o poco sus hábitos generales? ¿Cómo tendría que ser esta pauta para estas personas? Comer lo más limpio posible. Intentar evitar los ultraprocesados. Comer lo más limpio posible. Buenos hidratos, buenas proteínas. Porque estas dietas que son muy extremistas, ¿te las llevarías a este tipo de...? No, porque al final ya sabes lo que pasa. O sea, si al final tú te vas ahí a un extremo,
o eres extremista y eres capaz de aguantar, si no, pues eso no lo aguantas. Claro. O sea, comer bien. Yo antes he llegado a épocas que me pesaba y tal. Ahora voy un poco a demanda y tal. Hidratos buenos, arroz, patata, que es mi base, proteínas buenas, pollo, azúcar fuera y alcohol en la medida menor posible. El tema del alcohol, pues al final, pues bueno, es tóxico. Pasa que, claro, socialmente es complicado, está metido en todos los sitios. Yo he sido siempre cervecero y me ha encantado la cerveza, mucho. O sea, yo era bebedor de cerveza pues todos los días, una cerveza por la mañana, otra por la tarde, o a lo mejor al mediodía te caían dos. Ya un poco va en la práctica ya social de toda la vida, pero ahora ya me lo he quitado. Claro. Hace 2 años y ya el cambio ha sido ya con Pertiga. Claro. Y no te estoy hablando a nivel de rendimiento, que sí. ¿Qué beneficios has notado de dejar el alcohol en tu día a día? La cabeza. Sí. La cabeza. O sea, físicamente a nivel de rendimiento se nota mucho, recuperas mejor, rindes, por lo cual si recuperas mejor rindes más, pero a nivel de cabeza yo me he ido a otro punto. Claro. En el cual yo no me imaginaba. Entonces yo de aquí ya no salgo. Y yo era consumidor de cerveza todos los días. Oye, pues me bebía una cerveza, me bebía 2 al mediodía, pues bueno, pues llegabas a casa, después, pues bueno, beberte un Aquarius te bebías una, que la gente en verdad no percibe el daño que está haciendo de decir, bueno, es que yo no soy alcohólico, vale, no eres un alcohólico, no. Pero es que estás ingiriendo alcohol todos los días, claro, como hábito recurrente. Sí. Es un problema. Sí. Y a nivel de sociedad es tremendo. Es tremendo. Sí. Tremendo. No, si yo no, pero claro, 1 más 1 a lo largo de la semana, tremendo. Sí. Y ya te digo, a nivel de cabeza, bestial. Piensas de una manera mucho más lúcida, los problemas que tienes, que todos tenemos problemas, todos tenemos tristezas y melancolías, todo el mundo, pues es que las gestionas de otra manera. Los enfrentas de cara, ¿no? Y no desde la evasión. No te afectan no te afecta de la misma manera, pero ni de lejos. Claro. Ni de lejos. Yo digo, joder, pues si es que lo tenía que haber hecho antes. El corte radical, ¿eh? Es que al final es una versión de ti completamente... El corte radical. Cero. Y hay una parte de ti también que estoy súper interesado en saber, porque al final no solo está tu parte deportiva, está tu parte laboral, tu parte empresarial, que es algo muy importante para todos. Y en eso también has dado una lección muy grande, porque realmente has fundado aquí en Zaragoza, en esta localidad, has montado lo que es hasta incluso una marca propia. O sea, una marca. Cuéntanos de dónde viene todo. Bueno, pues actualmente tengo un box de Course Training y somos centro oficial de Jairos junto con Ana Verges, mi socia, y llevamos ahí 5 años en el Parque Deportivo Ebro. Y bueno, como os decía antes, fuera de micrófonos, ayudé a montar 3 box de Course Training o CrossFit en su tiempo a otra gente, y al final decidí montar el mío, claro, con mi filosofía de trabajo. No sé si buena o menos buena, peor o mejor, pero la mía. Claro. ¿En qué se diferencia tu filosofía de trabajo de lo que has ido viendo últimamente? Bueno, yo al final es un poco aprendizaje, y yo al final lo que quiero, lo que queremos, tanto Ana como yo, es que sea un sitio verdaderamente para todo el mundo. Y para todo el mundo es para esa persona que llega con 40 años o 25 que las tenemos, o 50, que su estado de forma es muy malo, y que se sienta cómodo. Que se sienta cómodo desde el primer día. Eso para mí, para Ana, lo más importante de todo. Tenemos gente muy fuerte, lo que os decía, pues bravo, pero sobre todo esta gente que llega, que no sabe, llega ahí con mucho miedo y tal, que se sienta, oye, estoy en el sitio idóneo, porque me van a tratar, me van a cuidar bien, me van a aconsejar, me voy a inspirar, y que la gente sobre todo esté cómoda.
esté cómoda. Y eso, pues te tienes que ganar la confianza desde el momento que entran por la puerta. Porque si la gente que no le gusta mucho el deporte, su estado de forma es muy bajo, esta gente para ganártela el primer día es difícil, y meter la pata muy fácil, muy fácil. Entonces, como no hagas las cosas pues bien, pues la gente te dice, oye, escucha. Claro. Y desde luego tenéis una misión y una visión muy clara, porque aunque tú quieras vender ese mensaje de marketing que te entre la primera suscripción, los primeros meses, si no lo acabas perdiendo, ¿no? Si de verdad no crees en... O sea, ¿tú cómo vendrías a mi sitio si yo el primer día, entre comillas, te trato mal? Porque te hago meterte en líos. De llevar unas cargas, de hacer ejercicios técnicos que estás años luz, de meterte una intensidad a nivel cardiovascular que no la vas a poder aguantar. Entonces lo que hacemos es, como les decimos a todos, os engañamos. Claro. Os engañamos, y claro, es un poco pues, que tiene que ser muy poco a poco. Y eso al final yo, a lo largo de mi carrera deportiva, pues yo lo he ido aprendiendo. Claro, tú piensas, no, como yo hago esto, pues este es capaz, igual no, a lo mejor la mitad, pero una tercera parte, ¿no? Claro. Este no puede hacer ni una centava parte de lo que hago yo, y eso tienes que ser consciente. Claro. Que a ti te puede salir muy fácil un ejercicio. Este factor limitante, te llegarán personas con un factor limitante bestial. Es decir, claro. Vengo ya de inicio, ya vengo sabiendo que no voy a hacer nada, ni soy capaz, ni valgo para el deporte. Entonces, esa labor que hacéis de rompo esta barrera psicológica. Claro, claro. La gente nos dice, joder, pues yo pensaba, esto no es para tanto. Bueno, claro, pues nos hemos ido a este 10%, 20%, pues para que veas que verdaderamente no pasa nada, y a partir de ahí, vamos, nosotros hemos tenido unos cambios a nivel deportivo y a nivel de rendimiento que, bueno, eso es una satisfacción tremenda, pero cambios bestiales, ¿eh? ¿Por qué pasos habéis pasado en tu marca y en tu empresa? ¿Empezasteis ya siendo una filosofía de deporte híbrido? ¿Pasasteis por un gimnasio? No, nosotros al principio fuimos box de CrossFit oficial. Al cabo de 4 años ya dejamos de serlo. Muy agradecidos a la marca, lo que nos aportó, pero luego al final, pues bueno, cuestiones también ajenas y de todo tipo, bueno, pues decidimos que al final verdaderamente pues no necesitábamos una marca que estuviera al lado nuestro, ¿vale? Porque teníamos nuestra propia filosofía de trabajo, ya nos habíamos hecho nuestra propia marca. Sí que es verdad que ahora somos centro oficial de CrossFit, pero para nosotros esto es importante porque ¿CrossFit o Hyrox? O sea, perdón, exacto, Hyrox, sí, ¿no? de Hyrox. Yo digo Hyrox, aunque todo el mundo dice... Pronunciamos mal. No, yo lo digo yo. Mi socia dice, Hyrox no se dice. Es como lo decís vosotros. Hyrox. ¿Vale? Pero a mí me encanta decir Hyrox. Bien, entonces nosotros somos sitio oficial de Hyrox por una cosa para nosotros importante. A nivel de coger la entrada, tenemos 3 días de preferencia. Entonces, si las entradas salen un jueves, nosotros el lunes, martes y miércoles nuestros socios pueden en la preventa. Vale, para nosotros es un punto importante y nos hemos hecho centro oficial de Hyrox. Para nosotros es importante porque hay ahora una demanda fuerte en el box de querer ir ahí a conocer las pruebas, y ahora a Valencia, por ejemplo, vamos 20, que es en octubre. Entonces, al final, nosotros somos nuestra propia marca, nuestra propia filosofía de trabajo, y la gente cuenta. Hay gente que dice, oye, yo prefiero, perfecto, mira, pues hoy te vamos a mandar a este, que lo que buscas, ahí lo vas a tener. Tanto el centro, tanto Diesel, sí, Fitness Box, como Hyrox, consigue la misma cosa que es muy difícil en el mundo de las empresas, en el mundo del deporte, sobre todo en el mundo del deporte competitivo, que es el buen rollo, ¿no? Yo soy capaz de estar compitiendo contra ti, pero que acaba la competición y nos llevamos bien. Sí. Hyrox lo hace a través de la comunidad, ¿no? Del sentimiento de pertenencia, y vosotros lo hacéis desde la filosofía. ¿Cómo importante es esto y
¿cuán difícil es construirlo? Pues, difícil mucho, porque yo he vivido estar ya en 4 o 5 box y es complicado. Es complicado porque siempre hay gente que comienza en un deporte, oye, y se le da bien, y entonces lo que digo yo, se ilumina. Ya se piensa que está por encima de todos y que es muy bueno, y entonces eso al final lleva problemas. Yo lo que digo, yo soy muy bueno en mi comunidad, donde vivo, en María, en Diego Velázquez de la Plaza, soy el campeón, pero me voy 2 calles más abajo y tengo 2 mejor que yo. Y si me voy a medio kilómetro tengo 10 más que yo. Entonces, nosotros eso lo cuidamos muchísimo. O sea, el ambiente inmaculado, porque nosotros inducimos a eso. Vienes al box y si estás en un nivel, estás obligado a ayudar a todo el mundo. Esto es así. Luego, por ejemplo, nosotros intentamos que todo el mundo se meta a las clases. No tenemos una tarifa entreno por mi cuenta al 100%. No, ni mejor ni peor, pero en nuestro box, por ejemplo, eso no lo tenemos. Puedes entrenar un día por tu cuenta, pero tienes 2 días, que es la tarifa mínima, que tienes que entrenar con la comunidad. ¿Sois conscientes de que si el cliente quiere eso, igual su sitio no es Diesel, sino es otro claro. centro, porque tú pierdes un cliente, pero de la otra forma igual estarías perdiendo 10 o a largo plazo 100? Mira, nosotros cuando empezamos vino un grupo muy fuerte que querían entrenar Open, joder, que está muy bien, con su programación y tal. 10 el primer año que inicias un negocio, con tarifa ilimitada. 80 euros, 79, por 8, 9 o 10 que eran, pues les dijimos que no. Porque no queremos eso. Que no está mal, que está fenomenal, pero nosotros no queremos eso. Claro, hay que tener muy claro hacia dónde vais. Claro, nosotros queremos, vale, entrena si quieres un día a la semana tus deficiencias, tus cosas, y nosotros lo aconsejamos. Vete a entrenar las cosas que tienes que se te dan peor, pero tienes que entrenar con la comunidad. Te tienes que relacionar con todo el mundo. Y eso al final se nota muchísimo. Y nosotros lo que queremos es eso. Lo que no queremos es lo otro. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Diesel? ¿Cuál es el horizonte? Pues bueno, nosotros ya hemos llegado donde queríamos estar. Mantener, seguir inspirando a la gente. Es lo que más nos gusta, seguir ayudando a la gente que más nos necesita y seguir. Yo tengo 63 años y quiero estar ahí muchos años más, hasta que físicamente no pueda, porque me encanta. Pues, me Toño, gusta, para sobre todo nosotros, entrenar a la gente y ayudar a la gente. Para nosotros ha sido un auténtico placer, nos has enseñado tanto a nosotros como a la audiencia un mundo para casi todo el mundo desconocido, que es el ultrafondo. Hemos hecho un recorrido completo de lo que son las pruebas híbridas, Aerox, DECAS, etc. Ha sido un placer para todos y muchísimas gracias por venir, sobre todo. Bueno, muchas gracias a vosotros, la verdad que me ha hecho mucha ilusión y bueno, yo creo que hemos pasado aquí pues más de 1 hora muy a gusto los 3. ¿Quieres mandar algún mensaje especial? Pues nada, ya que estoy, quiero aprovechar que si alguien quiere venir a probar a nuestro box y saber lo que es el cross-training o en qué consiste el Gyros, que nos escriba un email y bueno, están invitados. Dejaremos las redes sociales, tanto del canal como tus redes sociales, del box y de todo. Para y que si la gente tiene miedo, pues que venga con el amigo o con la pareja. Y que vengan ahí a probarlo. Eso es. Y ver el ambiente. En Diesel Fitness no hay mucho miedo. Nada, muchísimas gracias, Toño. Gracias a vosotros.